Estamos en vivo ya, arquitecto. Listo. Adelante, profe Jaime, cuando guste. Ok, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a todas las personas que están conectadas a través de sus dispositivos móviles en particular, algunas computadoras sin duda. Bienvenidos a esta transmisión a través de Facebook Live, siendo las 14 horas del 13 de marzo del 2021. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta mesa redonda que con motivo del primer Congreso Virtual de Investigación, Prospectiva de Internacionalización, Academia e Industria 4.0 se ha organizado para celebrar los 70 años de vida de nuestro CECIT número 11, Wilfrido Massieu. Mi nombre es Jaime Díaz, soy maestro en docencia y en los últimos años he colaborado con las autoridades de nuestro plantel para promover entre los docentes los aspectos educativos relacionados con la educación 4.0. Como hemos visto en los últimos años, la revolución de la conectividad ha traído consigo cambios en los modelos educativos y los paradigmas de enseñanza. Por la introducción del Internet en la vida cotidiana tiene una repercusión en las formas de establecer las relaciones sociocomunicativas y educativas de la sociedad. Mediante los cambios que ocurren gracias a la tecnología, se establecen distintos modelos de educación que facilitan la manera de aprender y de comprender la didáctica y la pedagogía. La educación avanzó de 1.0 a 3.0 a partir de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, de mantener una sola dirección a ser bidireccional, tener una autonomía sobre el control del contenido. Ahora, por su parte, la educación 4.0 se basa en las principales tendencias de innovación y cambio. Los aprendizajes de la revolución 4.0 se centran en las competencias del siglo XXI, tales como la autodirección, la evaluación y el trabajo en equipo. Bien, para abordar este tema de educación 4.0 nos acompañan en primer orden el maestro Miguel Ángel Reyes Nájera, graduado por la Universidad Tecnológica de México, maestro en educación e ingeniero arquitecto egresado del Instituto Politécnico Nacional. Así también es egresado del CECIT número 11 Wilfrido Massieu en la generación del 84-87 y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en empresas constructoras del sector privado, dedicadas al desarrollo inmobiliario en el país. Ha ocupado cargos en la función pública en el municipio de Ecatepec, formó parte de la plantilla docente de nuestro CECIT y desde hace 6 años es director académico de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec, donde participa en actividades que enriquecen la formación profesional de nuevas generaciones de la industria de la construcción, tomando referencia a las necesidades de las empresas y las dependencias gubernamentales que demandan profesionales competentes y con las habilidades requeridas para lograr cada vez más mejores propuestas de construcción sustentable. Pues bienvenido, maestro Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, maestro. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Gracias, bienvenido igualmente. Están con nosotros también el maestro Juan Antonio Sarrión, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Se ha desempeñado profesionalmente en empresas como Audiomaster 3000 de Televisa, Agrebo, perteneciente al consorcio alemán del grupo Hoechst, y en la compañía italiana Babylon. Desde 1997 colabora como docente en diversas áreas de la Universidad Tecnológica de México, en donde ha publicado 2 ejemplares impresos y 3 ejemplares digitales, y donde también alcanzó el grado de maestro en innovación educativa. Desde el año 2010 forma parte de la plantilla docente del CECIT 11 y durante su trayectoria se ha especializado en distintos campos de la educación, destacando entre cursos y diplomados el relativo a educación 4.0. De forma paralela participa activamente en el campus virtual del CECIT, donde ha contribuido desde entonces con la autoría de 8 unidades de aprendizaje para la carrera no escolarizada de técnico en telecomunicaciones y actualmente contribuye en la actualización del programa académico en el enfoque de educación 4.0. Bienvenido, maestro Serrano. Muchas gracias, maestro Jaime. Un saludo para todos. Placer y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña el ingeniero Alonso Marván Hernández, ingeniero químico industrial,
con especialidad en Ingeniería Ambiental, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Ocupó el cargo de subdirector de proyectos de suelo y residuos en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y subdirector de programas especiales en la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Semarnat. Desde 1998 se desempeña como consultor ambiental en las áreas de manejo de residuos, producción más limpia y energías sustentables, tanto en el ámbito nacional como internacional, a la parte que participa como docente en el Instituto Politécnico Nacional desde el año 2003. Es autor de 5 libros sobre el área de ciencias a nivel secundaria y medio superior y elabora materiales de trabajo para las áreas de física y química. A raíz de su experiencia como consultor en el área de energías sustentables, impulsó la propuesta de desarrollo del programa académico de técnico en energía sustentable en el IPN y en representación de las unidades académicas participantes logró la aprobación de dicha especialidad. Actualmente continúa participando como colaborador para el desarrollo de los contenidos de las unidades de aprendizaje de dicho programa como parte del equipo de trabajo del CECIT 11, Wilfredo Maciú. Bienvenido, ingeniero Alonso Marván. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero. También nos acompaña el ingeniero arquitecto Fabián Rosas Reyes, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco, que se desempeña como profesional acreditado en habilidades y conocimientos bajo las normas de construcción sustentable a nivel nacional e internacional, además de optimizar el proceso para la certificación LEED en el diseño de proyectos de nueva construcción o grandes remodelaciones de tipo comercial, residencial, industrial, educativo y de salud. Ha participado en la administración pública, en los gobiernos delegacionales y estatales, y ha formado parte de diversas empresas de renombre internacional como Hawk Architects, Marnos Engineering and Construction, The Beck Group, y en los últimos años como consultor independiente, aplicando la metodología BIM LEED durante el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación a través del diseño y la construcción hasta la operación y el mantenimiento para alcanzar la certificación LEED. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este grupo de compañeros que vamos a compartir nuestra experiencia en ese tema. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, una vez hechas las presentaciones, pues nos reunimos para hablar de Educación 4.0. Como sabemos, algunos de nosotros, la Educación 4.0 se considera como un aprendizaje caracterizado por su flexibilidad y porque incorpora de manera integral el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial en algunos casos, la analítica de datos y últimamente la gamificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los métodos de autoformación, las habilidades blandas, entre otros. También es una educación que se distingue por desarrollar la portabilidad de los contenidos educativos y las habilidades para ser aplicadas en diferentes entornos digitales, inmersivos, virtuales y ciberfísicos, vinculados con el sector productivo y de servicios. Pero bueno, ¿qué implica la cuarta transformación? ¿Qué implica ir hacia la educación 4.0? ¿Cuál es el papel del docente dentro de la educación 4.0? Y en esencia, desde su punto de vista, maestros, ingenieros, profesionistas, ¿qué es el talento 4.0? Voy a hacer la palabra, por favor, ingeniero Alonso Marván, si quiere apoyarnos en su opinión, por favor. Adelante. Muchas gracias. Fueron muchas preguntas de un solo golpe, pero ahora vamos a empezar primero por qué debemos entender por educación 4.0, ¿no? En este caso, creo que existe una idea no necesariamente errónea, sino no del todo completa sobre lo que es la educación 4.0. Efectivamente, entendemos o deberíamos entender que está asociada a la parte tecnológica, ¿no? De alguna manera es una respuesta del sector educativo precisamente a este tipo de revoluciones que ha habido en nuestra sociedad a lo largo de diversos años, ¿verdad? Y empezando por la industria, ¿no? Hablamos también de industria 4.0 en el sentido de que hablamos ya de un sector industrial integrado con nuevas tecnologías, ¿no? Hablamos de robótica, de analítica, de Internet de las cosas, por ejemplo, nanotecnología, toda una serie de nuevas tecnologías asociadas a la producción y que de alguna manera eso obligan, ¿verdad?, al sector académico, que finalmente somos un área
que forma recursos humanos, que forma nuevos empresarios, porque no, también la parte emprendedora, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo podemos proporcionarles herramientas a los alumnos, herramientas que verdaderamente les sirvan en la actualidad en el sector productivo? A eso nos referimos, ¿no? Yo entendería esa parte como educación 4.0 y no solo hablamos del uso de nuevas tecnologías, sino que también algo que es muy característico, algo que las empresas, digamos, están pidiendo, digámoslo así, a gritos, es el hecho de tener gente que sea resiliente, gente que sea verdaderamente trabajo colaborativo, que fomenten el autoaprendizaje, que tengan ciertas habilidades blandas, ¿verdad? Exponer sus ideas, presentarlas de forma escrita, de forma hablada, y todas esas son cosas que una máquina no puede hacer, ¿no? Una máquina tiene ciertos límites, una tecnología, una herramienta, podemos automatizar procesos productivos, procesos industriales, pero no podemos automatizar el pensamiento creativo de un ser humano. Y esa parte en particular es en la que, desde mi experiencia, como docentes tenemos que hacer precisamente énfasis. Como en mi caso, por ejemplo, que imparto la unidad de aprendizaje de química, cómo además de enseñarles química, puedo motivar en mis alumnos, ¿verdad? El que trabajen colaborativamente, el que usen las herramientas para diferentes fines, ¿verdad? Algo que a veces los maestros damos por hecho es que por tratarse de generaciones, digamos, millennial o post-millennial, ¿verdad? Ahora también ya hablamos de eso, creemos que saben utilizar la tecnología, pero no necesariamente es cierto, ¿no? A lo largo de los años como docente es algo que me he percatado, no necesariamente saben utilizar la tecnología. La mayoría de los alumnos utilizan las redes sociales para comunicarse simplemente, ¿verdad? Para transmitirse noticias y transmitirse algunos comunicados, pero no necesariamente saben utilizarlos para fines académicos, de autoaprendizaje, de desarrollo personal, de capacitación. Entonces, creo que la educación 4.0 también implica de alguna manera y nos exige a nosotros como docentes el poderles proporcionar y transmitir esa necesidad de autoaprendizaje en los alumnos, porque eso los va a hacer resilientes, eso los va a hacer ser creativos, ¿verdad? Van a desarrollar otras habilidades que les van a permitir ocuparlas precisamente cuando se inserten en el mercado laboral o como emprendedores, ¿no? Son habilidades que necesitan, que no pueden pasar por alto, ¿no? Antes era suficiente con ser analista de datos o ser capturista de datos y no pasaba nada. Tenías un trabajo seguro, digámoslo así. Ahora no estamos en esa realidad, ¿no? Ya esos trabajos automatizados o mecanizados, digámoslo así, cualquiera de los dos, ¿verdad? Las pueden hacer una máquina, ¿no? Hay el conocimiento, hay tecnologías que permiten realizarlo de esa manera, pero en la parte creativa, cómo resolvemos un problema, cómo atendemos o cómo integramos diferentes ideas en una sola, cómo resolvemos un conflicto, eso no lo hace una máquina, ¿no? Y esa es la parte que en verdad como docentes nosotros tendríamos que estar transmitiendo a través de nuestra enseñanza a los alumnos. Y no solo en términos de actividades que les pongamos como tal, ¿no? Sino desde nuestra forma de comportarnos, de actuar delante de ellos, ¿verdad? No hay mejor ejemplo que el que uno transmite en vivo, ¿verdad? Y eso implica, pues, la forma de dirigirnos con ellos, el respeto mutuo, ¿verdad? No porque es un alumno y es menor de edad que yo, pues le voy a hablar como yo quiera, no, hay que respetarnos también. Ese es algo que se transmite en el día a día como docentes y que hace falta, ¿no? Necesariamente. Lamentablemente, en algunas ocasiones, en otras unidades académicas, uno ve profesores que de repente o son extremadamente estrictos o extremadamente en el ámbito de amigos, y no necesariamente somos amigos de nuestros alumnos, ¿no? Somos guías de nuestros alumnos. Y yo creo que eso se tiene que transmitir en nuestra actitud, en nuestra forma de presentarnos con ellos, en nuestra forma de interactuar con ellos, ¿no? Tienen que saber que hay reglas, tienen que saber que hay disciplina, tienen que saber que la vida real es dura, efectivamente, ¿verdad? Pero pues es parte de lo que nos toca ir formando en los alumnos. Yo creo que algo que tanto como alumnos
como los docentes tenemos que cambiar nuestro chip, nuestro romper paradigmas, es precisamente el entender que nuestro papel ahora es de guías, ¿verdad? La información ellos lo pueden obtener en Internet, hay mucha información disponible, ¿verdad? Pero lo que sí podemos orientarlos y guiarlos es cuál de esa información verdaderamente es confiable, ¿no? ¿Qué de esa información verdaderamente puedes ocupar para resolver un problema, ¿no? Esa parte es la que nos toca guiarlos, esa parte es la que nos tendríamos que estar enfocando de alguna manera como docentes. Cada uno de nosotros domina su tema, somos expertos en nuestras áreas, ¿verdad? Y eso se transmite en nuestras clases, en nuestras sesiones. Pero no solo es lo único que tenemos que transmitir. Y el alumno también tiene que entender que no es lo único que tenemos que transmitirle, el conocimiento científico-tecnológico, sino también esas otras habilidades que acompañan ese conocimiento, porque precisamente, como bien lo mencionó usted, arquitecto Jaime, cuando hablamos de talento 4.0, hablamos precisamente de un proceso de desarrollo que va a implicar precisamente transformar esas aptitudes, ¿no? Ese conocimiento científico-tecnológico en competencias, en talentos específicos que van a proporcionarle esos elementos, esas herramientas al alumno para superarse, para formar parte de una sociedad productiva, ¿no? Para ser productivo en nuestra sociedad en general, tanto en México como a nivel internacional. Existen grandes mexicanos, ¿verdad?, que han aportado muchas cosas a nivel internacional, en nuestro país, por supuesto, y eso es parte de lo que tendríamos que estar transmitiendo a nuestros alumnos, pensando en este enfoque de educación 4.0. Y hasta ahí me quedo para que participen mis compañeros también. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. De hecho, retomo parte de lo que nos comenta. Sin duda se ha dicho, se ha explicado que la educación va de la mano o va trasito de lo que es la industria, ¿no? Hablábamos de la industria 4.0 y bueno, preparar alumnos, preparar docentes, estar en un entorno en donde la educación 4.0, bueno, va de la mano con los procesos industrializados. Pero también retomo lo que comenta, por ahí hay unas, se llaman habilidades duras, en donde los alumnos literalmente aprenden a hacer cosas de manera técnica o hablemos de los conocimientos técnicos, sí, pero hay una parte que tenemos que rescatar sin duda que son las habilidades blandas, en donde los chicos deben de aprender a socializar, a comunicarse, a socializar, porque sin duda van a llegar a ese momento en donde tengan que convivir, compartir y no solamente aplicar conocimientos. La socialización siempre es importante en este proceso. Y por último, retomar, tiene usted toda la razón, nos volvemos facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí hay dos vertientes. Por ejemplo, los chicos tienen que migrar al uso de las tecnologías aplicadas a la educación, sin duda, reforzar desde nuestro punto de vista como docentes la parte de las habilidades blandas, fomentarlas, reforzarlas y demás, pero pues en aras de que los chicos cuenten con esas habilidades que se requieren sin duda pues para el campo laboral, en donde no solamente los conocimientos técnicos se requieren, sino otro tipo de habilidades. Gracias, ingeniero. Le pediría ahora en esta ocasión, ingeniero, arquitecto Fabián Rosas, nos comente desde su punto de vista, nos aporte qué considera que es importante podría ser desde su formación académica o incluso desde su forma profesional. ¿Cómo lo viven entonces en la vida, extrapolando la situación? Ya todos pasamos por un ambiente educativo, ya tenemos la formación, pero ahora estamos en la parte profesional. ¿Qué nos puede comentar, por favor, ingeniero? Pues retomando la posibilidad de poder compartir, mientras comparto mi opinión, quisiera compartirles mientras yo hablo, que esté reproduciéndose un video de un recorrido virtual que hice con la tecnología BIM. ¿Cree que sea posible? Déjame checar, permítame. A ver, si quiere intentar, ya aquí habilité, por favor. Ok. ¿Sí logran verlo? Es un fondo azul. Ok. Pues
Yo coincido, o sea, que al final de cuentas, creo que mi compañero Alonso, probablemente coincidamos, la mayoría de nosotros, en que los puntos que estamos abordando van a ser un tanto repetitivos en sentido de que pues hay muchas cosas que nosotros hemos experimentado y que definitivamente, pues independientemente de nuestro campo laboral, van de la mano con esta evolución que está buscando la educación 4.0 y sin duda tiene que ver con esa necesidad pues de las empresas en el ámbito laboral, profesional, están buscando en los profesionales que literal necesitamos. Yo desde un punto de vista pues empresarial voy empezando incursionando con este tema de ser independiente, pues buscamos, ¿no? Buscamos en estos jóvenes esa capacidad de poder llegar a un nivel de demanda que requieren los proyectos reales. En este caso estoy hablando de mi giro, ¿no? De ingeniero arquitecto. Esta presentación es parte voy a hacer un poco de promoción de la presentación de la conferencia magistral que tendré mañana. Y pues al final yo soy de la idea de que el hecho de que se tenga como concepto, me gusta bastante que en el Politécnico le llamemos vocacional a esa parte de nuestra vida profesional, porque definitivamente tenemos que estar muy atentos en a dónde dirigir nuestro potencial y precisamente sea nuestra vocación la que desarrollemos cuando estemos ejecutando nuestra vida profesional ya en la vida real. Entonces, yo la verdad estoy muy emocionado de compartir esto con ustedes, ya que seguramente habrá muchos alumnos que, al igual que nosotros en su momento, necesitaban de alguna manera esta retroalimentación ya desde un punto de vista real, y me refiero de lo que la industria necesita de nuestros profesionales. Y qué mejor, insisto, qué mejor que estas actividades que desarrollemos sean parte de nuestra vocación y que incluso hasta dejemos de verlo como un trabajo y realmente sea contribuir con nuestra misión de vida para el beneficio de las personas que que van a interactuar con el producto de nuestras aportaciones. Si bien a lo mejor de momento no estoy vinculado directamente con la parte de ser docente, sí estoy más que interesado en poder compartir este tipo de información para con la comunidad estudiantil, y que, al igual que como lo menciona nuestro compañero Alonso, lo mencionó, independientemente de la tecnología, creo que tiene que ver también mucho esos procesos y esas maneras de cómo generar la información y que son en pro de que los proyectos sean de éxito, porque pues de nada sirve que tengamos un recorrido virtual muy padre si al final de cuentas no estamos obteniendo los resultados que busca el cliente final, que el cliente final, al final de cuentas, hablando desde un punto de vista arquitectónico, pues son dos, ¿no? El primero, que es el que genera todo, es el cliente, y el segundo es el usuario que se va a ver beneficiado de todo aquello que se hizo con la mejor manera, con la calidad necesaria. Y también soy partidario de que, independientemente de saber de la tecnología y de dominar procesos, créanme que también la parte de recursos humanos de cualquier empresa busca personas responsables, personas apasionadas, personas que de verdad entreguen parte de su conocimiento para que, pues, no solo la empresa a la que presten sus servicios sea beneficiada, sino a ellos mismos también crezcan en un tema de evolución profesional. Entonces, a lo mejor no toqué
como puntualmente cada pregunta que aparece en nuestro repertorio de preguntas, pero en general yo solo quería compartirles esto y pues, si me permiten cerrar, esto es por parte de BIM y les quiero compartir un video, me parece que también, este tiene audio, este video está vinculado con el tema LEED, que no quiero entrar a fondo, que es un tema bastante amplio, pero quiero rescatar algunas partes que de verdad me impactaron al momento de ver este video, que me llegó a través de FSC, que es una agencia reguladora internacional para el control de los bosques. Entonces, les voy a compartir este último video y con esto cerraría. Permítanme. Bueno, desafortunadamente no se escuchó el audio, pero quise compartirles este video que también forma parte de mi conferencia magistral. En él se alcanzan a notar las diferentes personas que intervienen en este proceso de vida, hablando del tema de la producción y generación de un bosque certificado. Hay profesionales que se dedican exclusivamente a garantizar la buena explotación de estos bosques y que va de la mano con lo que les comentaba. Son especialistas que se han ido adentrando a esa vocación que tienen por realizar sus actividades. Y creo que eso es una parte fundamental para poder vivir una vida, ya no, vamos a hablar profesionalmente, pero tiene que ver también con esta superación y el disfrutar el simple hecho de vivir, ¿no? No sé si me está saliendo un poco del contexto, pero lo que yo quiero transmitirles es que tenemos que buscar que nuestros alumnos encuentren ese punto que les apasione y sea su vocación, de modo que puedan llegar muy lejos, como bien lo mencionaba nuestro compañero Alonso. Hay profesionales a nivel internacional mexicanos que están aportando mucho para el beneficio pues, del mundo en diferentes ramas no voy a hablar de educación, sino más bien de las diferentes ramas de la vida que que están directamente relacionadas con nuestro quehacer diario. Entonces, en resumen, la educación 4.0 considero que es esa sinergia que debe existir entre lo que la vida real está demandando y está usando en las buenas prácticas para los proyectos con éxito, y que la educación tiene que estar muy cerca de esas tecnologías, de esos procesos, y yo creo que el Politécnico tiene todos los elementos para poder estar a la altura de esa demanda mundial. Eso es todo de mi parte. Gracias, ingeniero. De hecho, tu aportación es muy válida y muy interesante, ya que, pues bueno, desde mi punto de vista aborda dos aspectos. Uno, sí ya mostrabas al inicio una presentación de lo que es ya la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Sin duda, el uso de los softwares, el uso ya de representaciones, digo, para mí es muy familiar comentarlo, la representación en 3 dimensiones de algún objeto, la aplicación de las mismas tecnologías forma parte de la educación y no necesariamente es la formación pedagógica, sino la formación técnica. Entonces, sin duda ya tu experiencia como profesionista ya se ve aplicado, es el vivo ejemplo en realidad de hacia dónde vamos, ¿no? Con todo esto de la tecnología, de la educación 4.0 y que sin duda desde nuestros aspectos profesionistas o personales incluso, también resultan, pues si no afectados, tienen mucho que ver la formación académica para llegar al punto en donde estás como profesionista. Entonces, la aplicación de estos conocimientos, esta formación, las tecnologías de la información, sin duda, pues tienen que ver en esa parte profesional y desde luego en el ámbito ahorita de arquitectura en el que estás involucrado. Y yo aterrizaré nuevamente el tema de las habilidades blandas, ¿no? El tener que colaborar con personas profesionistas, inclusive retomando el tema de la certificación LEED, que no es una certificación de construcciones a nivel nacional, es internacional incluso. Entonces,
tener que desarrollar habilidades para poder formarse con otro tipo de personas que recibieron otro tipo de educación, ¿no? O sea, no nada más estamos hablando de una educación técnica, estamos hablando de formación de personas. Entonces yo creo que esa es la parte importante que hay que rescatar y de lo que nos comentas, que a través de los videos, a través de tu experiencia, sin duda quedan enmarcados. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, maestro Cerrón, ¿nos puede compartir, nos puede complementar su punto de vista, por favor? Adelante. Claro que sí, maestro Jaime, gracias. Bueno, como bien señala, no se trata aquí de redundar si ya el maestro Alonso Marván compartió. El arquitecto Fabián Rosas también nos ilustró lo que es el campo laboral. Creo yo que hay cuestiones que se pueden puntualizar para complementar sin ser reiterativo. Primero que nada, desde el punto de vista académico, todavía regresándonos un poquito a las aulas, ¿qué nos implica el enfoque 4.0? Primero, el enfoque 4.0 es eso, un enfoque, no es un modelo. Pero entonces, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Hay que poner en contexto, ¿no? Y voy a poquito a llegar a lo que el arquitecto señaló, pero partiendo del aula, ¿no? Bajo este enfoque 4.0. Nuestro modelo sigue siendo por competencias. Y si estamos trabajando por competencias, tenemos que considerar los conceptos, las habilidades y las actitudes del alumno. Pero ¿qué cambia cuando es con enfoque 4.0? La forma en que vamos a desarrollar esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes. Ya no va a ser de una manera, digamos, limitada, por decirlo así, no porque lo fuera, pues, pero de alguna forma en el aula, en un pizarrón, en un laboratorio, sí se va a seguir siendo así, pero se va a enriquecer con todos los recursos tecnológicos que nos brindan las TICs hoy en día. Pero también algo muy importante que dijeron, y nada más voy a complementar, las TIC nos ofrecen elementos tecnológicos, supongo que desconozco, no es mi área de la arquitectura, pero lo que compartió el arquitecto Fabián Rosas, que era una especie de AutoCAD en 3D, desconozco, pero me imagino que algo que nos permite tener una simulación de un entorno o de un diseño, ¿no? En 3D. Bueno, entonces algún software, pues. La idea de la educación 4.0 es ocupar estos recursos, pero yo creo que el reto realmente para el docente, bueno, por un lado hay que conocerlos, hay que saberlos usar y que el alumno los conozca a través de nosotros o ni siquiera, ¿no? Guiarlos para que ellos mismos sean capaces de usarlos. O creo que serían más capaces que uno, ¿no? Apenas uno les trata de decir cómo y ellos ya con esas habilidades que hoy tienen innatas, nosotros somos, como dicen, migrantes digitales y nos adaptamos o tratamos de ver ellos ya. Hoy en día les digo a los chicos, ¿estarán de acuerdo conmigo? Los bebés no tienen sonajas, tienen celulares o dispositivos desde que son bebés. O sea, ya se entretienen de otra manera. Ya no hay trompo, ya todo es en la computadora. O sea, bueno, les dice uno trompo y mis hijos me dicen que qué es eso. O sea, ya situación es totalmente diferente. Pero el reto de nosotros hoy en día no es quizás enseñarles algo que ellos de manera innata aprenden, sino es la mediación, que sí la comentó el maestro Marván. Yo creo que el reto de la educación 4.0 sí son las TICs, pero hay otro término que se ocupa menos que las TICs, tal vez aparece menos, pero yo creo que es igual o hasta más trascendental. Las TACs, que es las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Creo que nuestra labor está en volver las TICs TACs. Y la labor de nosotros no es, como decía a veces, viendo estos recursos, llevarlos de la mano porque no es así, y que lo hagan de este modo y del otro, y que lo logren. No, nuestra labor es cómo hacemos que estos softwares, estos elementos, se vuelvan una realidad, como la muestra el arquitecto Fabián, en beneficio de, no sé, una aplicación para vender, para hacer un diseño, para lo que sea, ¿no? Cómo se vuelva producto. Algo semejante dentro de muchas posibilidades que puede hacerse en un aula como un proyecto, como una práctica o como proyecto aula, es que encaminemos y cambiemos los procesos de enseñanza. Y voy a comentar algo porque sucede hoy en día. Quisiera equivocarme, pero no me equivoco. Hay profesores hoy en día que todavía dictan. De veras, o sea, en serio, por favor, o sea, lo digo con todo respeto, es una crítica constructiva, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, hoy en día, o sea, toda la información ahí está. Hay que buscar la manera
didáctica de que los chavos, perdón que me refiera así yo de esa forma, lo hago respetuosamente, lleguen a ella de manera directa, de manera clara, pero efectiva, también lo comentó el maestro Marván, o sea, que sepan capaz de discernir, decir esto de qué manera me sirve y luego de qué manera puedo capitalizar esta información con este software de aplicación para lograr un producto útil o para hacer algo quizás en un proyecto final que se ocupa en la industria de la construcción o en la industria de la transformación o en tal industria, ¿no? Hacemos una simulación, lo que le nombran juego de roles, ¿no? Que es una estrategia de 4.0, pero finalmente estamos haciendo que los alumnos tomen de todas partes lo que necesitan para materializarlo en algo que les genera un producto final como resultado de un proyecto, de una práctica, pero en el fondo lo que realmente representa es un aprendizaje, es un logro de una competencia en todos los niveles, porque adquirieron conocimientos, desarrollaron habilidades, soldaron, atornillaron, conectaron, vieron que no daba, se machucaron, bueno, vieron que tienen que tener cuidado para que no suceda, o sea, aprendieron de todo, pero también se comunicaron entre ellos, entonces tomaron y desarrollaron esas habilidades de la comunicación, pasaron por una serie de etapas que les favorecieron y desarrollaron ese conocimiento o esas competencias, pero con ese enfoque 4.0, ¿no? Adicionalmente, también diría que bajo este modelo que estoy tratando de compartir como, en mi opinión, debemos de tomar como reto los profesores para que nuestro grupo sea de esta manera, debemos de considerar lo que son la teoría del aprendizaje constructivista. Yo lo digo porque lo he vivido en el aula, lo he leído y sé que así lo sugiere, entonces estoy de acuerdo con lo que comentan. Por ahí también hablan del cognitivismo, estoy de acuerdo porque siempre habilidades del pensamiento, bueno, las desarrollamos hasta día con día de la manera cotidiana, más aún en el aula. Pero el constructivismo, basado en lo que comentaba en su momento el padre pues, del constructivismo, que decía que teníamos que lograr establecer lo que se llama una zona de desarrollo próximo para fomentar la adquisición del aprendizaje. Vygotsky, hace un instante había perdido el nombre del autor, Vygotsky. Entonces decía uno, lee uno, dice uno, ¿de qué es eso? Es lo que trató de decir, zona de desarrollo próximo. Yo creo un contexto, un escenario. Fíjense que a los niños también, en un tipo de modelo semejante, pero con otra connotación, José María Montessori en escuelas de ese tipo construyen lo que se llaman ambientes preparados. O sea, enseñan matemáticas no en un pizarrón con números, sino con objetos, con colores, con cosas. Así nosotros debemos de crear una zona de desarrollo próximo, como lo señala Vygotsky en el constructivismo, para que los alumnos tomen esas herramientas, como los niños toman los juguetes y aprenden matemáticas, así tomen, me refiero a herramientas de información en internet, a los softwares, inclusive herramientas como tal, instrumentos, y con todo eso orientados a un fin y a un objetivo, desarrollen esas competencias. Obviamente también en ese contexto la evaluación que apliquemos cambia. Yo siento también que las escuelas nos deben de apoyar. No hemos logrado el cambio en las instituciones. Actualmente en el CECID 11 no tenemos las condiciones. En la otra institución donde doy clases tampoco. ¿A qué me refiero? No debe ser cuantitativa, debe ser cualitativa. Vamos por desempeño y por productos. Necesitamos medir esas partes y esas partes no son un número, no es 6, 7, 8, 9, 10, son logros. ¿Lo logró? Palomita. ¿No lo logró? Pues no lo logró. Y no, entonces, la competencia no adquirida y pues es equivalente, voy a pedir trabajo, ¿me contrataron o no? Pues obviamente si soy capaz me contratan y aquí me quedo, ¿no? Si no, pues no, entonces así de sencillo. Y nosotros debemos de ser esos guías, ¿no? Para que puedan los jóvenes adquirir esas competencias y por consiguiente desarrollar ese aprendizaje en el contexto 4.0, que cuando lo logramos se vuelve talento 4.0. O sea, nos adecuamos a las necesidades que la industria requiere. Y ahí es donde, bueno, vuelvo a retomar lo que yo entendí de los videos que nos compartió el arquitecto Fabián Rosas. Debemos también tener ese acercamiento con la industria. No estoy seguro que lo tengamos tal cual, para conocer cuáles son las necesidades
del perfil de egreso de cada una de nuestras carreras. Claro que se supone que ahora es un poco de cuarta transformación, donde hablamos precisamente de la Big Data, del Internet de las cosas, ya no el proceso directamente metiendo las manos, sino a partir de las redes, a partir del Internet, o a partir de los dispositivos de aplicación, a partir de la organización. Un ejemplo muy, muy claro, y ese sí lo conozco, porque lo estuve investigando y viendo. Me interesa mucho implementar algo aquí en el Politécnico, y ahorita van a ver, sería algo súper interesante. Ustedes saben que algunas partes, muchas piezas de plástico se hacen por inyección, y que es lo tradicional, ¿no? Y demás. De hecho, hasta hay una carrera técnica de ese tipo, ¿no? Bueno, hasta donde tengo entendido, porque un tiempo tuve que lidiar con unas estaciones de ese tipo, es muy caro el molde. Entonces, hacer una producción de piezas de plástico pues encarece. Bueno, hoy en día un grupo de jóvenes, no aquí en México, tuvo la visión de hacer productos con impresoras de 3D. Y empezaron con una, con dos, con tres, y los fueron apoyando. Actualmente tienen 200 impresoras de 3D. Son más eficientes y más económicos los procesos. Solamente 5 personas controlan la empresa de 200 impresoras de 3D. Y si eso fue maravilloso, algo más maravilloso es que se dieron cuenta que estas impresoras requerían un mantenimiento y que eran solamente 5 y era un poquito difícil. Adquirieron robótica para que esa robótica diera mantenimiento a las impresoras. Entonces realmente cada día, media hora, una hora, programan la producción, y es lo único, supervistas están al pendiente, pero no están lidiando con la parte, digamos, monótona, ni con la parte de meter las manos en el proceso que pudiera generarles cansancio, agotamiento y otro tipo de situaciones, que yo creo que es la razón también de esta evolución de la cuarta transformación. Acelerar los procesos, eficientarlos y hacerlos en beneficio de nuestra sociedad, pero también de los trabajadores, ¿no? Porque el trabajador se desgasta menos, tiene menos desgaste de sus músculos, menos desgaste incluso de sus habilidades, capacidades mentales. Es más de otro tipo de habilidades que comentamos, ya comentaron algunas, de liderazgo, de organización, de razonar y entender cuál es la logística para todo eso. Pero en síntesis, esta empresa con 5 jóvenes hace una producción inmensa, 200 impresoras de 3D y 3 robots. Entonces, todo es automático. Hay robots arreglando robots, por decirlo así, otras impresoras, y pues nadie se queja. Trabajan 24 horas, 7 días a la semana y todos salen contentos. Entonces, es un beneficio que trae esta nueva transformación hacia abajo. Hay que entender cuál es el papel que nosotros tenemos que tomar para guiar a nuestros chicos hacia allá, ¿no? Yo siento que en México no estamos todavía, la mayoría de nuestra industria no se encuentra en esa etapa, o no toda, no, entonces bueno, la mayoría hay que ver exactamente cuál. Creo yo que esos datos los debemos de conocer. No obstante, no estamos preparando para el presente, nada más, estamos preparando para el futuro. Por ahí hay una agenda que se llama 2030, que dice que tenemos que tener una visión en la próxima década, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que ver que yo creo, no sé cuánto tiempo, pero sí hay que ver que en esos 30 años, bueno, 10 años, perdón, de aquí al 2030, esas empresas de cuarta transformación ya serán más comunes aquí en México, y los profesionales deben estar preparados para ello, ¿no? Finalmente, ¿qué tiene que ver la cuarta transformación con todo esto? Bueno, se supone que la educación 4.0 vino de la necesidad de la cuarta evolución o transformación o revolución industrial, pues, por llamarla así, que sucedió en el mundo, pero en el mundo tecnológico. Y como parte de este mundo globalizado, pues tenemos que estar atentos, no somos ajenos. Se suscitó en Alemania, por ahí, me parece en Hannover, por ahí 2012, otros textos dicen que un poquito antes, más o menos, pero sí fue en Alemania, todos coinciden. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos finalmente ven que ya las cosas pueden ser controladas en forma digital a través del Internet. Ya no el operario directamente ahí con la máquina aprendiendo, apagando switches, ni siquiera manejando máquinas que hasta ese momento eran digitales, pero que requerían un operador directo del proceso. Ni siquiera eso.
ya son máquinas o procesos como el que comentaba de las impresoras de 3D, automatizados y controlados con otros sistemas que también son automatizados. El Internet de las cosas implica, ustedes saben, las áreas de oportunidad, la visión empresarial. Las áreas de oportunidad, el Internet da información de dónde pasan las personas, si pueden generar una necesidad para ir venderles un cafecito, venderles un té, o si se acumula tráfico, hacer algo, pero ya nos lo dice el Google, ¿no? Entonces, a partir de eso, es el Internet de las cosas. Eso me lleva a detectar una necesidad que la puedo atender volviendo o creando un producto, y bueno, entonces eso es con lo que tenemos que lidiar hoy en día. ¿Dónde queda entonces la cuarta transformación? Bueno, nuestro gobierno atendiendo que tenemos que estar dentro de, digamos, una vanguardia, una sociedad no rezagada, que también es algo que establece la ONU, por si fuera poco también, no recuerdo ahorita el año y el comunicado, pero también dice que todos los gobiernos tienen que tener, o los ciudadanos de los gobiernos tienen que tener internet y condiciones necesarias que les permiten incorporarse a estas nuevas tecnologías. Nuestro gobierno, atendiendo eso, preocupándose por nosotros, apoya la cuarta transformación de la revolución industrial, pero al mismo tiempo, tanto por la transformación misma desde el punto de vista tecnológico industrial como formación de nuestros egresados para satisfacer y atender esa demanda tanto nacional, que como repito, creo que de momento es más internacional que nacional, pero muy pronto también espero, por lo que se lee por ahí y he visto, esperemos que así sea, se cristalice, debe haber inversión extranjera, debe haber empresas que tengan esa tecnología, o por último, cerraré mi comentario, también hay que enseñar a nuestros alumnos que sean emprendedores, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo. Y bajo este contexto y estas habilidades, como decía el maestro Barbán, van a ver que el celular les es más útil para buscar hacer negocios con él que para chatear y saludar a sus amigos, que no está mal, o sea, es parte de, pero es más productivo y benéfico si aprenden a leer lo que el celular nos puede decir para, a partir del emprendimiento, generarse oportunidades de autoempleo. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Sarreón. Pues sin duda su aportación es muy válida. Rescato un par de temas, ¿no? El asunto de que los chicos, o bueno, los jóvenes, incluso los maestros mismos, nosotros mismos, debemos de apropiarnos de las tecnologías, pero ya no estamos hablando únicamente de conocer las tecnologías, sino simplemente aplicarlas en nuestro quehacer docente. Los chicos también es el mismo caso, ¿no? En donde ya las habilidades las tienen. Como comentaba, ahí ya nacen con un celular. Los niños de 4 o 5 años ahora ya son muy visuales, muy intuitivos con las tecnologías. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como maestros? O sea, sabemos o damos por un hecho o conocemos que ya conocen la tecnología, ya saben operarla. No hay que enseñarles a operarla. Hay que encauzarlos, y por ahí hay una parte que decíamos, nos volvemos facilitadores del aprendizaje. En realidad nosotros entonces tenemos que subirnos al tren, subirnos al proceso de enseñanza-aprendizaje, y pues desde nuestro punto de vista, sin duda, actualizarnos, innovar, adecuar los contenidos. Ahora hemos tenido que hacer adecuaciones de las mismas. Los contenidos ya existen. Hemos tenido que innovar algunos temas, hemos tenido que adecuar ciertas dinámicas, ciertas actividades. Por ahí mencionaba incluso las mismas prácticas, ¿no? Prácticas de laboratorio, prácticas en computadora. O sea, hemos tenido que ir adecuando todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, también como maestros, y pues diseñar nuevas estrategias, pues, para que los chicos se interesen aún más, y que no solamente aprendan, sino que lo que están aprendiendo le den una utilidad y un objetivo, y al final, pues bueno, sea valorable para ellos. Gracias, maestro. Maestro Miguel Ángel, por favor, nos quiere compartir su experiencia, por favor, como maestro, como profesionista. Adelante, por favor. Gracias, maestro. Maestro Jaime, buenas tardes. Bien, pues voy a tratar de ser breve. Ya mis compañeros que participaron anteriormente, pues de alguna manera abordaron puntualmente muchos factores que deben de tomar en cuenta los alumnos, los futuros profesionistas, ¿verdad? Que van a estar involucrados en un mundo
que como bien dicen todos ellos, estamos haciendo las cosas de forma muy diferente, muy diferente. El tema de la globalización no es un tema oscuro, no es algo que no nos vaya a tocar vivir, lo estamos viviendo hoy en día. De hecho, el hecho de que estemos viviendo este tipo de foros virtuales, sin necesidad de desplazarnos a un auditorio todos y estar en un mismo lugar al mismo tiempo, es precisamente el resultado de las herramientas tecnológicas que en un principio, 15, 20 años, ya se usaban, las videoconferencias, y hoy en día los alumnos de todos los niveles educativos están disfrutando de los beneficios de poder salvaguardar su integridad, su salud, pero de estar tomando sus clases, de estar tomando este tipo de informaciones. Entonces, lo que decía el maestro, muy cierto, el alumno tiene que buscar, tiene que tener la actitud de búsqueda. Entonces, lo que decía el maestro Antonio también, el reto que tenemos como docentes de esta educación, de este modelo 4.0, es precisamente cómo lograr nosotros estimular en el alumno ese deseo de búsqueda, esa capacidad de discernir la información, porque en Internet hay mucha, pero también hay mucha información que no es certera, que no tiene fundamento científico y que puede deslumbrar de alguna manera a los alumnos o a los jóvenes que están en búsqueda de información y puedan errar el camino. Ahí es nuestra labor, donde nosotros tenemos que tener la información, el dominio de todo ese contexto actual que hoy demanda, principalmente, como decía el maestro Jaime, la experiencia que tengo por la formación y por la industria en la que he estado trabajando siempre ha sido la construcción. Entonces, a los chicos que estamos nosotros formando ahí en el CECIT, como técnicos en construcción, nada más me gustaría decirles que deben de estar abiertos a las nuevas formas de construir, los nuevos materiales. Hoy en día, el tema que decía, lo que mencionaba el maestro, el arquitecto Fabián, con respecto al video que nos mostró con el modelado BIM, ¿no? en Revit, donde esta metodología pues surge en países desarrollados del primer mundo, donde lo que se busca es precisamente evitar errores que generan desvíos financieros, retrasos en las entregas de los proyectos, de las construcciones, por una mala planeación o por presiones, los tiempos, etc. Cuando estos países o estos inversores capitalistas llegan con la intención de invertir en países como México, pues obvio que ellos buscan la seguridad de su capital, asegurar que van a tener el mínimo riesgo de que este capital que ellos están colocando caiga en una variación que afecte ese negocio, esa rentabilidad de ese negocio en inversión inmobiliaria. Entonces, tal es el caso de que los grandes proyectos que se están haciendo incluso hoy en el país, como lo son el Tren Maya, el aeropuerto, se están exigiendo que se lleve la metodología en la CFE también, por ejemplo, en dependencias gubernamentales como Pemex. Ya todo lo que se está construyendo, si no viene la certificación de la empresa que va a participar, la gente que pone el capital no lo arriesga. No lo arriesga. Entonces, también ese es un tema. O sea, no nada más es de que, bueno, es que yo voy a conseguir empleo. No es. Podemos ser contratados por una empresa, sí, eso es muy bueno, pero las empresas ya van a exigir competencias de carácter internacional, dominio del lenguaje, de idiomas, de un lenguaje tecnológico, llámale Revit, llámale SolidWorks, llámale AutoCAD, van a surgir herramientas tecnológicas cada vez
más complejas, más amigables, y que tenemos que tener esa actitud de aprendizaje constante. Ese es un tema que el alumno debe de tener y que nosotros como docentes tenemos que lograr fomentar ese espíritu del aprendizaje constante en el alumno, ¿no? Y ese es por un lado. Y la forma diferente de hacer las cosas no nada más es en el tema económico, sino que también lo que mostraba Fabián con el video, donde viene el tema LEED, el tema del cuidado del medio ambiente, pues es un tema también importante. Y viene un tercer punto que nosotros que estamos involucrados en la industria de la construcción, hoy ya no, para poder generar construcciones, proyectos, con un beneficio que aparte de resolver una necesidad que tenga un núcleo individual, un núcleo familiar, hoy en día en el mundo, todo lo que es sustentable, lo que es sustentable está empujando fuerte en el mundo. Y cuando solo va a hacer las cosas realidad, ese proyecto lo va a llevar a una realidad. Eso es imposible y es donde interviene toda una serie de disciplinas químicas para lograr ¿no? la automatización de primero de las oficinas corporativas, llevando a la vivienda, a lo mejor de lujo, porque es la gente que tiene la capacidad económica para hacer la adquisición de esos equipos, de esas instalaciones, pero ya está llegando a las viviendas. Ya se está generando también esa especialidad de la domótica que integra muchas disciplinas de la ingeniería para dar un beneficio a un espacio arquitectónico. También no ha dejado de evolucionar, y ahora viene lo que es la domobiótica, donde precisamente viene el tema de todo lo que tenga que ver con un beneficio de las energías renovables en nuestras construcciones. Entonces, como docentes vamos a estar involucrados en esa información, vamos a tener la obligación de manejar perfectamente toda esa información y hacerla del conocimiento de cómo se debe de manejar por parte del alumno que está en nuestras manos. Lo tenemos en nuestras manos en el caso del medio superior 3 años, en el caso del nivel superior 4 o 5 años, y esa persona, ese profesional llega, incluso tenemos casos de éxito en la Wilfrido Macié que han llegado a otros países. ¿Por qué? Pues porque tienen ese empuje, esa sinergia de poder incrustarse cada vez más en esta forma tan diferente de hacer las cosas. Esa forma diferente de hacer las cosas es de carácter global. No podemos quedar fuera del mercado laboral. Independientemente de que seamos contratados o tengamos nuestra propia empresa, nuestra propia productora de materiales de construcción, lo que nosotros vayamos a hacer tiene que estar involucrado con todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y no podemos decir, sí, yo me preocupo por todo lo sustentable, pero no me interesan las tecnologías, no me interesa aprender costos, no me interesa saber de temas legales. No, finalmente, todo forma parte de un todo y la industria de la construcción, hoy en día, cada vez más, estamos trabajando de manera integral con otras disciplinas de la ingeniería. De ahí la importancia de las habilidades blandas, de ahí la importancia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener capacidad de comunicarnos, de negociar, de solucionar problemas, siempre en aras de ese beneficio común, donde no vamos a someter caprichos a nuestras voluntades. Simple y sencillamente vamos a tener que tener esa inteligencia emocional
que nos permita desarrollarnos como personas primero y muy pegadito como personas profesionales. Entonces, esa es mi aportación. No quiero redundar o repetir lo que han comentado acertadamente los compañeros del panel, de la mesa. Y bueno, pues estamos abiertos a cualquier comentario o pregunta. Gracias, maestro. Gracias, maestro Miguel Ángel. Pues bueno, ya pues tuvimos oportunidad de escuchar los puntos de vista de todos, desde como profesionistas, como docentes. Vamos a hacer unas preguntas muy breves. Tratemos de hacer una dinámica muy sencilla. Desde su punto de vista, por ejemplo, muy puntual, si alguien les preguntara, cualquier persona que es ajena al proceso de enseñanza, porque para todos de alguna manera o fuimos estudiantes o ahora somos docentes, ¿qué habilidades o cuál sería la habilidad más importante desde su punto de vista como alumno y como maestro? O sea, ¿qué habilidades tendría que desarrollar, implementar o tener un docente y un alumno? Así, si fuera una pregunta muy puntual. Maestro Sarrión, por favor. Como alumno, la capacidad de razonamiento y la comunicación, y como docente, yo le pondría también la comunicación, pero cambiaría el razonamiento por creatividad, para buscar escenarios y dar más eficientemente su clase. Gracias. Maestro Alonso Marván, ¿usted qué piensa de eso? ¿Qué, desde su punto de vista? Creo que en general para ambos, tanto para alumnos como para docentes, la parte de la comunicación efectiva, ¿no? La autorreflexión serían dos aspectos que consideraría, porque también como docentes tenemos que ser conscientes que, uno, no lo sabemos todo; dos, no dominamos todas las tecnologías; y tres, somos humanos y también nos equivocamos, ¿no? Entonces, ser autorreflexivo como docentes también nos lleva a esa parte de poder comunicarnos de forma efectiva con los alumnos. Y los alumnos también tienen que ser conscientes que ellos están en un proceso de formación, que necesitan, ¿verdad?, conocer, aprender herramientas, empaparse, ¿no?, de diferentes experiencias a partir de todos los docentes que conformamos su grupo, su mundo en algún momento en particular dentro de la escuela. Entonces, también tienen que ser reflexivos en ese sentido y ser conscientes que están en ese proceso de aprendizaje y que necesitan, por lo tanto, pues evaluarse, ¿no? Autoevaluarse. Y evaluarse no significa en el sentido de saber estoy bien o estoy mal, no en ese sentido, sino en el sentido de qué me falta, qué oportunidades de mejora tengo, cómo puedo superarme, cómo puedo ser mejor, cómo puedo lograr mis metas, cómo puedo alcanzar esos objetivos que me estoy proponiendo yo como individuo, ¿verdad?, dentro de una sociedad, inmerso en una sociedad. Entonces, a eso voy con la autorreflexión y la comunicación efectiva. En eso lo centraría. Excelente, gracias, ingeniero. Ingeniero Fabián Rosas, ¿usted qué piensa al respecto? Por favor, de su punto de vista, algo muy concreto. ¿Qué habilidades, a lo mejor, como nos comentan, no como practicante o no como docente, pero como profesionista, viendo una retrospectiva de la situación que, como digo, todos pasamos a través del aprendizaje? Todos estuvimos en una escuela a nivel básico, medio, superior, maestrías, doctorados, especialización, pero sin duda todo eso converge en el ámbito profesional. Entonces, en ese marco, ¿cuál sería de manera muy puntual sus comentarios sobre cuáles serían las habilidades que un docente debería de contar y un alumno? ¿Cuál es su opinión? Coincido con mis compañeros en el sentido de que algunas habilidades, conocimientos y actitudes deben ser compartidas. Probablemente algunas específicamente sean apropiadas para docente y otras para estudiantes, pero desde mi punto de vista, mi aportación sería que ambos estuvieran en la misma frecuencia, yo le llamo así, de análisis, de entendimiento, y yo considero 3 puntos, que son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Por eso les mencionaba que independientemente de que seamos unos eruditos en el dominio de alguna herramienta o de algún conocimiento, si la actitud es siempre ser, no sé, prepotente, no lo va a llevar a ningún lado.
O sea, de verdad, yo desde el punto de vista empresarial les diría, sí, serás muy bueno y tal, pero aquí se trabaja en equipo, aquí hay que tener una visualización y proyección. Entonces, por eso les comentaba que habilidades podrían ser pues, el manejo de la tecnología, conocimientos sustentables, como lo comenta el maestro Miguel Ángel. El tema sustentable creo que ahorita aplica para cualquier rama, sin hablar de construcción, o sea, ya aplica en cualquier rama. El conocimiento de plataformas de administración, donde se garantice, como bien comentaba también atinadamente, los inversionistas van a la segura, no quieren arriesgar y sabedores de que existen empresas a nivel con calidad internacional que lo ofrecen, pues no pueden apostar a invertir y arriesgarse en unas personas o empresas que no tienen los conocimientos de nivel internacional. Entonces, habilidades sería esa parte, el dominio, la eficiencia, o también todas las cosas, el aprender, no sé si desde la parte docente se puede ir ilustrando al alumno a ser eficiente para cumplir con las metas que se le encomienden. Ya lo mencionaba, la comunicación efectiva, tanto verbal como escrita, es vital. No dejar cabos sueltos cuando se quiere transmitir una idea o una solución respecto a un requerimiento durante la ejecución de un trabajo. Y pues, indudablemente creo que si bien a lo mejor hay algunos otros idiomas que se deben dominar, el inglés creo que va por delante. Es un idioma que, pues, independientemente de hablarlo, escribirlo o leerlo, nos da información. La mayoría de la información viene en este idioma, entonces creo que ya lejos de que sea un plus, creo que debería ser parte de nuestro, considerarlo como una habilidad ya nata tanto de docentes como de estudiantes. Por eso les decía, como que creo que mi aportación siempre va para ambos. En el tema de conocimientos, si bien podemos llegar a terminar una carrera, creo que deberíamos buscar una especialidad, estar de la mano con esas certificaciones y credenciales internacionales, incluso la normatividad. La normatividad es indispensable para poder hacer reales los proyectos. Si pasamos por alto eso, solo van a ser proyectos, no van a pasar a ser reales. Y las actitudes, les comentaba, o sea, al final hay que tener compromiso, la honestidad, que independientemente de que nosotros somos parte del sector de educación pública, yo he notado en la mayoría de nuestros egresados que también tienen esa parte de compromiso, honestidad, que se busca en el campo laboral. Actitud como liderazgo, asumir responsabilidades, guiar al equipo y compartir conocimientos. Creo que eso marcaría mi aportación. Gracias, ingeniero. Maestro Miguel Ángel, desde el punto de vista, ¿cuáles serían las habilidades que debería tener un maestro hoy en día o un alumno con relación a todos estos temas que estamos abordando? Pues es una pregunta verdaderamente difícil de enmarcar, porque son muchas las habilidades, pero hablando de la educación precisamente 4.0, yo considero que lejos de separar al profesor o al docente del alumno o hacer esa diferenciación, coincido con Fabián. Yo creo que aquí más bien es un equipo, es un team de formación donde tanto el docente como los alumnos deben de trabajar con tres habilidades muy importantes. La primera, para mí, es la resiliencia. Si no hay esa capacidad de adaptarse, de cambiar, de modificar las formas de cómo estamos haciendo las cosas hoy en día, para hacerlas de una forma mejor o diferente, ahí tendríamos un problema. En ambos, tanto el maestro como el alumno, tienen que entender ese cambio necesario. La siguiente habilidad que deben de tener, muy llevada de la mano de la resiliencia, es
la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que debe de prevalecer para mantener un ambiente cordial dentro del aula y que pueda generar un ambiente agradable de aprendizaje. Y la otra, muy importante para los alumnos, pero también es vital para el docente, es precisamente que sean proactivos. La actitud tiene que ser la proactividad, esa habilidad. Si el alumno no es proactivo y solamente quiere ser receptivo de información, estamos mal. Si el docente no tiene esa característica, esa chispa que genere esa dinámica de clase, también estaríamos generando un ambiente demasiado lerdo que no permitiría el flujo de tanta información que la verdad es que no alcanza el semestre, no alcanza el semestre para dar quizá lo que quisiéramos abordar, ¿no? Entonces, para mí son esas tres las más importantes, maestro. Gracias. Excelente, maestro Miguel Ángel. Bueno, sin duda, el tema de la educación 4.0 nos podría dar varias mesas de colaboración, de entendimiento, de participación. Incluso hay algunos temas que creo que por el tiempo no pudimos abordar y que es importante, el tema de la conectividad, sin duda, que ahora ya bueno, la mayor parte de la tecnología requiere conectividad y sin duda es un tema que en la industria, en la educación, se debe de contemplar y tomar en cuenta, ¿no? De hecho, nosotros desde que empezó la pandemia, pues tuvimos que implementar, modificar nuestras estrategias, modificar horarios, una serie de acciones para transformar el método de enseñanza-aprendizaje. Eso no cabe duda, ¿no? Pero si quisiéramos nosotros ya dar una conclusión o una última opinión de cierre de cada uno de ustedes desde su punto de vista, ¿cuál sería lo más significativo que ha pasado en este tiempo, vamos a llamarle, de pandemia? ¿Qué tipo de adecuaciones han tenido que hacer? Y que bueno, que lo han visto como un reto, que lo han visto, lo han enfrentado y que bueno, en adelante ustedes van a tener que sobrellevar. Bueno, en breve, ojalá tengamos la oportunidad de regresar a las aulas, ¿no? Pero sin duda, esto de la pandemia nos ha llevado a un cambio en estrategias, cómo lo están viviendo y en ese sentido, pues bueno, que nos vayan dando también sus conclusiones y opiniones ya de cierre, maestros, por favor. Ingeniero Alonso, por favor, gracias. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues yo retomaría esta parte de la pandemia que menciona, este tiempo de pandemia, y diría lo que muchas veces se menciona, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Y yo creo que sí, sin duda, esta parte de la situación sanitaria en el país y en el mundo en general, pues es crítica, es un problema, ¿verdad? Pero también de alguna manera, si cambiamos el enfoque, veremos que ha sido una gran oportunidad en términos, pues precisamente del desarrollo de tecnologías, tal vez muchos de nosotros no nos imaginábamos dando una clase a través de una computadora, por ejemplo, ¿no? Aunque sí utilizáramos alguna que otra herramienta eventualmente, ¿no? Esta crisis lo que ha generado es una urgencia, ¿verdad? En poder, pues, atender a ese universo de alumnos que tenemos, ¿verdad? O a ese universo de necesidades en general, porque no nada más hablo de los docentes, hablo de cualquier profesionista en todos los ámbitos productivos del país, ¿verdad? Pues han requerido del uso de tecnología y ha fomentado una serie de actividades y de reflexión y de creatividad, no solo para dar una clase, sino también para cómo realizar una sesión, ¿no? Una sesión de trabajo, una reunión, cómo fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos, entre los trabajadores, cómo nos aseguramos, ¿verdad? Que cada quien esté haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, eso ha generado toda una revolución, diría yo, en el pensamiento, en autorreflexión, en cada una de nuestras trincheras, ¿verdad? Como profesionistas, precisamente para poder encontrar ese nicho de oportunidad y cómo interactuamos con los demás.
hablamos, por ejemplo, en mi caso como docente, bueno, ¿cómo fomento el trabajo colaborativo entre los alumnos cuando ahorita cada uno está en su casa, ¿no? Entonces, tengo que buscar herramientas, tengo que buscar software, algunas oportunidades, digámoslo así, ¿verdad? Para fomentar esa colaboración entre los alumnos, porque es parte de lo que hay que mostrarles, que enseñarles, ¿no? El trabajo colaborativo. Y resulta complicado poder hacerlo eventualmente con la tecnología, porque tenemos también limitaciones, tenemos deficiencias en el uso de la tecnología y en la que tenemos disponible. Pero pues en la medida de lo posible, eso es lo que yo tomaría como aprendizaje de esta crisis sanitaria. Ha sido una oportunidad, ¿no? Y en mi caso me ha obligado, ¿no? Me ha obligado a contar con más herramientas digitales que incluso, aún pensando en regresar a las actividades presenciales, ya no pensaría en dar mis clases meramente como ir y pararme frente al grupo y hablar como antes lo hacíamos, ¿no? Tendría que ser algo muy dinámico, es más, fomentar que saquen sus celulares en clase, ¿no? Lo que antes nos peleábamos de guarden sus celulares y dejen los celulares en paz. No, ahora sería, por favor, saquen los celulares y usemos los celulares y vamos a utilizarlos de forma correcta, ¿no? Hay que aprovechar esa oportunidad que ahora, pues, por lo que sea en el mundo, se ha presentado, y eso es lo que yo me llevaría y me gustaría transmitirles, no solo a los docentes, sino a los alumnos también, ¿no? Los alumnos también, si no hay un interés genuino del alumno por aprender, por conocer, por desarrollarse, por crecer, por alcanzar sus metas y objetivos, pues no tiene caso, por mucho que hagamos malabares frente a la computadora, tratando de transmitir una competencia, una habilidad o un conocimiento específico, pues si no hay interés del alumno, pues no se va a lograr, ¿no? Tiene que haber un interés genuino del alumno por aprender, por conocer, por desarrollarse, y entonces ahí sí hay un binomio correcto, ¿no? Recíproco, hay una comunicación efectiva entre ambos, entre docente y alumno. Pero eso trasladándolo al ámbito laboral, pues también será entre jefe y subordinado, entre compañeros de trabajo, ¿no? Si hay un interés genuino por el desarrollo de una empresa que me brinda la oportunidad de tener una vida tranquila o tener un trabajo que me permite desarrollarme en la manera personal, en la manera profesional, o que me permite a mi empresa crecerla, ¿verdad? Junto con mis colaboradores y mejorar su estilo de vida, pues en ese sentido habrá una mejor comunicación y un mejor intercambio entre esos actores, ¿no? Eso es lo que dejaría yo como reflexión. Gracias. Gracias, ingeniero Alonso. Maestro Miguel Ángel, ¿nos quieres dar tus comentarios de manera de cierre, por favor? Claro que sí, maestro, muchas gracias. Bueno, pues, como mencionabas al principio, tengo la oportunidad de haber participado como docente ahí en nuestra querida Wilfrido Macié, y desde hace 6 años, poquito más de 6 años, estoy a cargo de la dirección académica de carreras de la industria de la construcción, como es la arquitectura y ingeniería civil dentro de la Universidad Tecnológica de México. Cuando se vino la pandemia, el reto que había que enfrentar, afortunadamente existía los convenios para que nosotros pudiéramos hacer mano de herramientas de comunicación de primer nivel. Entonces, se dio de una manera muy natural. El alumno estaba muy acostumbrado al uso de plataformas para el envío de sus trabajos, de plataformas para elaborar exámenes, y se dio de una manera muy natural, tanto para el alumno como para el docente. Pero, obvio que también, bueno, esto tiene que ver porque ya existía la infraestructura para poder dar ese salto, ¿no? Al uso de estas herramientas tecnológicas y poder manejar, pues de una manera muy fácil, sin necesidad de cambiar horarios. Por ejemplo, con los docentes que a veces dicen, no, es que yo no puedo, a ver, tu contrato o tus horas, tu horario por el que estás contratado es ¿no? A esa hora te conectas y das tu clase, ¿no? Tus 2 horas que dura tu sesión, tu hora y media que dura tu clase, la tienes que dar. Entonces, la verdad es que fue de una manera muy natural, pero
bueno, también aquí yo creo que lo importante de este foro es que precisamente nuestra Wilfredo Massieu, que siempre ha estado posicionada en los primeros lugares de prestigio académico, de formación tecnológica, de generar egresados que la verdad se los pelean en el campo profesional por contratarlos, pues para que eso siga siendo, pues nosotros, como docentes aquí el reto creo que es precisamente contar con todo ese soporte tecnológico para que el alumno pues esté pues en su ambiente natural, y que si le dicen a un alumno, por ejemplo, oye, la videoconferencia que vamos a tener con los inversionistas europeos va a ser a las 5 de la tarde, va a ser por Skype, por GoToMeeting, por Microsoft Teams, pues que a él se le haga, pues sí, tengo todas las aplicaciones aquí en mi teléfono, que se les haga así natural, sí, ¿en cuál va a ser? Aquí está, me conecto. Que sea, eso es el reto, ¿no? Porque también, bueno, aunque yo participo en una universidad que se paga, pero también yo creo que algo que hay que cuidar mucho en el tema social, bueno, pues finalmente no podemos quedar las escuelas públicas marginadas por esta falta de inversión en esta tecnología, ¿no? Yo creo que ese es el reto más importante, ¿no? E insisto y retomo, ¿no? Y la resiliencia en ambos participantes de la formación académica, ¿no? El docente y el alumno. Eso es lo que tengo. Gracias, maestro. Gracias, maestro Miguel Ángel. Maestro Sarrión, si quiere darnos sus comentarios muy breves, ya estamos casi. Desde luego que sí, ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Adelante, gracias. Nada más complementaría. Lo que habla de conectividad, sí es cierto, yo quiero que eso no hay que descuidarlo. Yo también soy docente en la UNITEC. Ahí tenemos, como bien dice el maestro Miguel, Blackboard, y está institucionalizado, aunque nos apoyamos ahorita de Teams. Es algo, profesores, que sí tenemos que tener en el Politécnico, particularmente la Wilfredo Massieu. Ahorita nos dan libertad de ocupar plataformas, pero creo que eso genera incertidumbre hasta en los profes, más en los alumnos, ¿no? O sea, de repente ya no se ve ni que sí está bien la diversidad, también lo comentó nuestro Miguel, para que los alumnos tengan esa disposición, posibilidad de conocimiento de multiplicidad de recursos, pero por otro lado se pierde orden. Es un comentario crítica constructiva. En la UNITEC me tengo cargados mis grupos en las plataformas cuando empiezo mis clases. Aquí los tengo que hacer y ni siquiera sé los correos de los alumnos, no los encuentro. Son situaciones que hay que aprender. Por eso lo comento. No es una crítica con otra finalidad más que enriquecer de fortalezas que uno ve en otros lados y que puede uno aprender. Si tuviéramos eso, pues creo que sería en beneficio, ¿no? De ahí empezaríamos bien. Y yo creo que sería bueno institucionalizar, lo he comentado en las juntas de nosotros, acá con el director, con el arquitecto Carlos Ruiz, una plataforma. Está bien la diversidad, pero que tuviéramos una y que la escuela nos cargara los grupos, o sea, que hubiera una especie de uniformidad y un manejo más completo. Los recursos, no hay profes que se siguen, y alumnos, no tienen computadora, no tienen internet. ¿Cómo le hacemos? O sea, yo quiero ayudar al alumno, te considero, ¿qué opción me das? Pues ninguna. Creo que mi tía tiene una, pero me la presta tales horas o voy tales días, se vuelve caótico. Y uno trata de, bueno, pues hay que tomar en cuenta eso. No sé qué hagamos como Politécnico, pero para 4.0 tenemos que hacer eso. Coincido con el profesor Alonso Marván, cuando regresemos hay que seguir bajo esta forma de trabajo. 4.0 se contempla una modalidad de trabajo híbrida, semipresencial. Como decía el maestro Miguel, allá tenemos, perdón que lo comente así, pero nada más como referencia, lo que le nombran el plan de carreras ejecutivas. Yo ahí también doy clases, doy en Academia de Matemáticas, Electrónica y en Ejecutivas, puedo dar en esas academias, y allá sí ocupábamos esto de Blackboard desde que empezó Ejecutivas, y ya también en las presenciales ya lo teníamos como complemento, aunque eran presenciales, al trabajo que hacíamos en clase. Entonces, como él dice, o sea, nos fuimos llevando. Cuando llegó el momento ya estábamos ahí. Creo que hay que aprender de la experiencia para que
tengamos esos recursos disponibles siempre en beneficio de nuestros jóvenes. Y ya para concluir las estrategias, perdón que insista, pero todos estos recursos, elementos, los tenemos o no, bueno, como quiera lo sondeamos, pero si no tenemos estrategias, de nada sirven que tengamos los mejores recursos. O al contrario, si carecemos de estrategias, pero como profesores comprometidos tenemos los recursos, y por eso hace un momento dije, ¿qué habilidad le pide al docente? La creatividad, agregaría el convencimiento, porque hoy en día no todos están convencidos. Dicen que esto, bueno, lo tengo que decir como es, no sirve. O sea, en línea estamos perdiendo el tiempo y ojalá y regresemos porque no estamos haciendo nada. Entonces necesitamos convencernos, creer y ser creativos para que realmente sea útil. Y bueno, esa sería mi intervención. Realmente agradezco la oportunidad de haber sido invitado y muchas gracias. Gracias, ingeniero, maestro Sarriol. Ingeniero Fabián, últimos comentarios que quiere complementar, que quisiera enfatizar, ya, unos minutitos nada más, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues en torno a la pandemia, si bien este es un tema que pues, a todos nos afectó de manera pues, diferente, y aunque hay aspectos que compartimos, pero definitivamente con todo respeto hacia quienes fueron afectados de manera drástica, pues creo que el enfoque es muy distinto de acuerdo a cómo nos tocó a cada uno vivirlo. Sin embargo, yo desde el punto de vista arquitectónico, desde mi profesión y sobre todo porque fui afectado en el sentido de ser independiente ahora, que es uno de los temas que necesito pues ir mejorando en el sentido de ser constante y tal. Veo que si yo lo pensé, pues cualquiera lo pudo haber pensado, que el hecho de trabajar en casa, el home office y temas así, pues son temas que son bastante pues delicados en el sentido de que desde un punto de vista arquitectónico constructivo, en la industria a lo mejor no lo estamos viendo con esos enfoques, pero pues va a haber muchos cambios en el futuro, va a haber muchos cambios en el sentido de que ya no hay necesidad de que pues una persona se dirija a una oficina, a un corporativo en Reforma, a un corporativo en Interlomas, a un corporativo en Santa Fe, cuando las ventajas de trabajar en casa son bastante benéficas para todo el mundo, el tener una calidad de vida distinta, insisto, todo depende del enfoque que le dé cada persona a esto, pero sí considero que son puntos que debemos no dejar pasar por alto y que precisamente el hecho de que haya pasado esto nos enseñe y no digamos nada más, pues ya va a acabar y ya vamos a volver a hacer lo mismo, sino aprender de esto y que realmente cambiemos nuestra manera de percibir el cómo trabajar, el cómo... Y por eso le insistía yo mucho en el tema de la vocación, porque cuando uno tiene pasión por lo que hace, creo que hasta le dedicas más tiempo en casa que estando en la oficina, porque te gusta lo que estás haciendo y las empresas, los proyectos se ven beneficiados de ese extra que tú le estás dando, cuando no lo puedes hacer porque vienes 3 horas de tráfico de Santa Fe por Insurgentes y entonces creo que sé que todos estamos coincidiendo de que debe acabar esto, pero ojalá que quienes podamos, que yo me incluyo, participar en ese cambio que podemos hacer en torno a estos cambios de pandemia, pues lo hagamos. En mi caso, pues fui afectado en el sentido de que estaba a punto de formalizar algunos proyectos y pues el tema de la pandemia nos frenó, definitivamente frenó todo. La experiencia que yo tengo es que pues nadie esperaba una pandemia y seguramente en el futuro vendrán cosas que nadie esperamos, pero yo creo que tenemos que estar preparados para tomar un poco lo que se dice en la Biblia, de que pues tenemos que estar preparados para el tiempo de las vacas flacas, porque justo ahorita hay empresas que están haciendo un esfuerzo inmensamente exagerado para poder conservar a su gente sin tener que despedirlos, porque la carencia de proyectos, la deficiencia de la interacción con los proyectos a nivel, llámese desde diseño, construcción, o sea, hay muchas afectaciones en esa parte.
Y ya para cerrar, perdón que me extendí un poquito con este tema de la pandemia, creo que en el Politécnico se tienen algunos puntos que podemos, yo desconozco realmente, no soy docente, pero considero desde mi punto de vista estudiantil en su momento que podemos innovar. O sea, a mí me gustaría que el Politécnico llegara a un momento de ser esa institución que sea eh, propiciadora de buenas prácticas para me voy a enfocar un poco a mi tema de arquitectura, construcción. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen lo que es el American Institute of Architects, donde ellos se encargan de analizar y mejorar las buenas prácticas para poder homologar la manera en la que se ejecuta un proyecto en Estados Unidos. Y a mí, vamos a andar muy descabellado, pero teniendo esa facilidad de relación de educación pública, pudiera ser el Politécnico esa figura en un futuro reguladora de buenas prácticas para la ejecución de los proyectos en este país. El servicio y la comunicación que tenemos, creo que, como lo mencionaba, el Tren Maya, proyectos emblemáticos que en otros países no pasan ni por su mente, son oportunidades para poder ser esa fuente reguladora, el Politécnico, para administrar proyectos de esa magnitud. Y enfatizar también el tema de los recursos humanos, que si bien hay diferentes especialidades, ¿por qué no hacer una combinación de que nuestros estudiantes en un enfoque psicológico interactúen con todos los estudiantes de diferentes ingenierías para que los vayan ayudando a aterrizar y a ser más humanos y que, vuelvo a lo mismo, amemos nuestra vocación. Y todo esto va a repercutir en la imagen y el prestigio que el Instituto Politécnico puede tener a futuro y que ahorita tiene, a pesar de todo lo que hemos platicado, tiene ese prestigio, puede llevarlo a un nivel exponencial. Entonces, ese es mi desenlace. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Nada más me voy a permitir hacer un breve comentario, una participación, no solo como moderador, sin duda recapitular la oportunidad, yo creo que destacar la oportunidad que tenemos con esta situación. Yo creo que nos ha dado el principio de una nueva era docente, o sea, obligada hasta cierto punto por la pandemia, sin duda, pero nos da la oportunidad, muy aparte de todo el penar que ha sido estar en casa, la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades colaborativas, tecnológicas, de aprendizaje, unos nuevos métodos de enseñanza. Yo creo que debemos de verlo de una manera propositiva, en donde, pues bueno, o sea, como vemos, tenemos que desarrollarnos un poco más, siempre dar un poco más como docentes, un poco más sin duda como alumnos, ¿no? Como futuros profesionistas. Y bueno, o sea, que esto del tema de la educación 4.0 sea solamente un marco que nos permita dar el salto a la siguiente etapa en donde nosotros podamos desarrollarnos de una manera distinta, obviamente profesional, y pues bueno, con el mejor ímpetu de la enseñanza-aprendizaje. Profesionistas, ingenieros, maestros, muchas gracias por su tiempo. Estamos llegando ya a la conclusión de la mesa redonda. De mi parte sería todo. No me resta más que agradecer su participación, valiosa por supuesto, sus distintos puntos de vista. Y pues bueno, felicidades por estos 70 años. Gracias por participar. Y sería todo de mi parte. Buenas tardes. Muchas gracias, arquitecto Jaime, por moderar esta mesa redonda y desde luego muchísimas gracias a nuestros panelistas que, y lo comentaba en la mesa anterior, no de manera desinteresada, sino interesada precisamente en compartir sus experiencias, sus comentarios, en señalar aquellas áreas de mejora que el propio instituto y particularmente el CECIT necesita reforzar, pero sobre todo destacando lo que sí se ha hecho, el trabajo que ellos mismos vienen realizando en beneficio de las alumnas y los alumnos de este Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Valdría la pena destacar lo que nos han platicado nuestros panelistas en esta mesa redonda, destacando no al profesionista o al técnico en formación en este momento, sino a la persona.
y estamos hablando de la formación de personas que eventualmente al trabajar a veces de manera individual, pero particularmente de manera colectiva, van verdaderamente a lograr poner la técnica al servicio de la patria. Fue muy agradable poder escucharlos referirse a alumnos y a profesores no como entes separados, que a veces esa es la idea que tenemos, que los profesores se tienen que capacitar por un lado y los alumnos por otro lado, sino que las ventajas que tiene la educación 4.0 es que permiten precisamente establecer una comunicación de ida y de regreso que permite que unos nos enseñemos a los otros. Y finalmente, entender que la educación 4.0, más allá de las herramientas tecnológicas o las plataformas, no consiguen por sí mismos los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino como bien nos decían nuestros panelistas, se trata del desarrollo de habilidades de cómo apropiarnos precisamente de estos medios para conseguir avances significativos en nuestra formación. Y ese es un extra de ganar, porque no solamente aprendemos de las unidades de aprendizaje del CECIT, sino además de cómo estamos interrelacionándonos ahora con los docentes, con mis compañeros, cómo voy a fortalecer mis relaciones de amistad y emotivas con otras personas, aún en condiciones tan complicadas como es la pandemia. A nombre del ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director del CECIT 11, Wilfrido Macié, les agradecemos muchísimo de verdad su tiempo para participar en esta mesa redonda, Educación 4.0, y de manera simbólica, pero de verdad con mucho cariño y agradecimiento, me va a permitir compartir pantalla. Un segundo, vamos a entregarles este reconocimiento posteriormente como debe ser, de manera electrónica y posteriormente, y esperamos que muy pronto de manera física, y simplemente, si me dan oportunidad, le daría lectura a este reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 11 Wilfrido Macié, otorga el presente reconocimiento al ingeniero arquitecto Fabián Rosas Reyes por su destacada participación en el primer Congreso Virtual de Investigación Prospectiva de Internacionalización, Academia e Industria 4.0 en la mesa redonda, precisamente, Educación 4.0, en el marco de los festejos del 70 aniversario del CECIT 11 Wilfrido Macié. La Ciudad de México, 3 de marzo de 2021, la técnica al servicio de la patria, aparecen los logos del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el 70 aniversario del CECIT 11 y del propio Congreso. Esto viene firmado y sellado por el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director de esta unidad académica. En los mismos términos, al ingeniero Jorge Alonso Marván Hernández, muchas gracias, ingeniero. En los mismos términos, al maestro Juan Antonio Sarreón Ramírez y al ingeniero arquitecto Miguel Ángel Reyes Nájera. Asimismo, como al arquitecto Jaime Díaz Ponce, en este caso, por haber moderado esta mesa. Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos y seguramente los seguiremos convocando en la medida que ustedes nos lo permitan en más eventos que nos permitan establecer una comunicación así de sana, así de necesaria con nuestra comunidad. Muchísimas gracias y despediremos esta mesa redonda invitando a la gente que nos ve a través de Facebook que sigan el resto de las actividades de este congreso. Les he comentado anteriormente, pueden encontrar el programa en la página del CECIT 11, vayan a la sección noticias, ahí pueden consultar el programa y recuerden a los docentes, a las profesoras y profesores que nos favorecen con su compañía, registrar su asistencia en los enlaces que solamente durante los eventos estamos publicando. Alumnas y alumnos que estén participando, bueno, eso, su asistencia ya lo registrarán con cada una de sus profesoras y profesores. Sin más, pues muchísimas gracias, despedimos esta mesa, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias, un saludo a todos, muy buena tarde. Hasta luego, saludos.